Hola, buen día. Agradecemos la invitación de la Asociación de Vivir con Chronicusi para poder participar con ustedes de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria, que se celebra el día 19 de mayo. En términos generales, ¿cuáles son las diferencias entre síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal? Hablando en generalidad, la enfermedad inflamatoria intestinal representa una enfermedad inflamatoria que tiene un curso intermitente, que tiene un patrón inflamatorio de causa no determinada, que engloba básicamente dos enfermedades, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En el caso de síndrome de intestino irritable, la enfermedad es un proceso también inflamatorio, sin embargo tiene una etiología bien determinada, que tiene un origen y que tiene una opción de tratamiento específico, que tiene incluso periodos de curación dependiendo de cómo se lleve el tratamiento. Hablando de síndrome de intestino irritable, no se asocia a alteraciones orgánicas como pueden ser hemorragia, pérdida de peso o fiebre, lo que sí encontramos en enfermedad inflamatoria intestinal. Hablando de colitis ulcerosa, pues se manifiesta principalmente por evacuaciones con sangre, y hablando de enfermedad de Crohn, los síntomas son un poco más generales, pueden englobar cualquier síntoma que pueda ser atribuible a enfermedad del aparato digestivo desde la boca hasta el ano, de manera que entonces los síntomas son sumamente diversos. Hablando de intestino irritable, es importante recalcar que su causa no es orgánica, quiero decir, no tiene un mecanismo de gravedad como lo puede llegar a tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Pensando en otras enfermedades como la colitis eosinofílica o las enfermedades como colitis microscópicas, ¿cuál es la diferencia con la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Son también parte del espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales? Es una pregunta muy interesante porque los pacientes generalmente pueden confundir los síntomas. La enfermedad inflamatoria intestinal únicamente engloba a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Sin embargo, al afectar el tracto digestivo pueden compartir síntomas con otras colitis, como puede ser la colitis microscópica, que tiene variantes en sí misma, y pueden tener síntomas parecidos. Sin embargo, el contexto que origina la enfermedad es diferente. En el caso de las colitis eosinofílicas, también son trastornos que afectan el sistema inmunológico, pero específicamente las células eosinofílicas. Y en enfermedad inflamatoria intestinal es todo el espectro de inflamación. Hablando también de lo que es permeabilidad intestinal, no representa como tal una enfermedad, más bien es un mecanismo generador de enfermedad que podemos encontrar en prácticamente todas las colitis, sean inflamatorias o infecciosas, y que no representa por sí solo una enfermedad. Es muy importante poder hacer la diferenciación entre enfermedad inflamatoria intestinal y otras colitis, hablando de que hay datos clínicos que son muy característicos de enfermedad inflamatoria, como pueden ser las diarreas con sangre, la pérdida de peso. Podemos encontrar en estos pacientes anemia o fiebre de origen no determinado, que no necesariamente encontramos en otros tipos de colitis. Hablando de los síntomas, ¿cómo podríamos saber los signos rojos en un paciente que se encuentra recientemente diagnosticado o un paciente que aún no está diagnosticado? Bueno, estos pacientes tendrían que tener la sospecha cuando tengan diarreas crónicas, que tengan más de 4 semanas de duración, ya se considera una diarrea crónica. Pacientes que tengan datos de sangrado o moco en las evacuaciones, que tengan pérdida de peso. En cuanto a los niños, por ejemplo, es algo muy importante la población pediátrica. Aquellos niños que tengan talla y peso bajo para la edad, también debe considerarse que pudieran tener algún trastorno, porque estos niños se manifiestan, además de con diarreas, con dificultad para ganar peso y talla. Entonces, eso en cuanto a los niños, ¿no? En la población adulta, las diarreas sanguinolentas, pérdida de peso, datos de fiebre, aquellos pacientes que en estos síntomas intestinales coincidan con algunos síntomas sistémicos como las artralgias, el dolor articular, molestias oftalmológicas como la uveitis,
molestias como úlceras en la boca, alteraciones dermatológicas como el pioderma gangrenoso. Todas esas cosas nos deben hacer pensar en que una diarrea tiene datos de alarma, ¿no? Estas evacuaciones que ocurren en las noches también, estos pacientes que se paran en las noches continuamente, que tienen la sensación de querer seguir evacuando y no logran terminar de evacuar, o tienen que estar regresando continuamente al baño, que hacen más de 5, 6, hasta 20, 30 veces al día, ¿no? Esos son datos de alarma para considerar un trastorno como orgánico, ¿no? Hablando de cuando un paciente ya se encuentra diagnosticado, ¿con qué frecuencia podemos sugerirle al paciente o orientar al paciente respecto a su seguimiento? El seguimiento de los pacientes va a depender del tipo de enfermedad que tengan, si tienen colitis ulcerosa o si tienen enfermedad de Crohn. Va a depender de la extensión de la enfermedad, del tipo de patrón de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, si es un tipo inflamatorio, si es un tipo que tiene fístulas, del tratamiento que está teniendo el paciente, si está teniendo tratamiento únicamente con 5-aminosalicilatos como la mesalazina, o si tiene tratamiento con biológicos. También de eso va a depender el seguimiento. Va a depender el seguimiento de cómo se esté comportando la enfermedad en ese momento, si ha tenido manifestaciones extraintestinales asociadas, si aparentemente está desencadenada por alguna infección como el Clostridium difficile. Todo eso va a depender cómo va a estar en vigilancia el paciente, ¿no? Doctora, y hablando de la periodicidad de las colonoscopias. Eso es algo muy importante. La colonoscopia se tiene que hacer en el momento del diagnóstico, dependiendo, digamos, de lo que queramos hacer, ¿no? Una cosa es el seguimiento de la enfermedad como tal, y otra cosa es el seguimiento como para tamizaje de lesiones cancerosas, ¿no? Para el tamizaje de lesiones de cáncer se sugiere, de acuerdo a las guías, pues que se realice una colonoscopia para empezar a buscar lesiones a partir de los 8 a 10 años del inicio de los síntomas de la colitis ulcerosa, ¿no? Sin embargo, es diferente cuando estamos viendo cómo se está manifestando la enfermedad antes de todo esto, ¿no? Si el paciente cursa con episodios de exacerbación en este episodio de 8 años, digamos, en ese momento se sugerirá hacer alguna colonoscopia, ¿no? Dependiendo del comportamiento de la enfermedad. Doctora, dentro de las opciones de seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué nos puede hablar acerca de la calprotectina, sabiendo que la disponibilidad en nuestro país es muy poca? Bueno, algo muy importante es saber para qué sirve la calprotectina o qué es la calprotectina fecal. La calprotectina fecal es un marcador que nos habla de la migración de los glóbulos blancos hacia la luz intestinal. Entonces, es un marcador muy dirigido hacia el intestino, más dirigido, digamos, que la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva que utilizamos habitualmente. Sin embargo, es algo muy importante que consideremos, que nos habla más sobre inflamación del colon que del intestino delgado. Entonces va a tener mucho más utilidad en enfermedades que estén localizadas en el colon, como la colitis ulcerosa o la colitis en enfermedad de Crohn. Sin embargo, en una enfermedad de Crohn en el intestino delgado no nos va a ser muy útil ese marcador, ¿no? Ahora es un marcador que es útil, sin embargo, lo tenemos muy poco disponible, entonces tenemos que hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Tal vez si tenemos acceso fácilmente a esa molécula, pues a lo mejor solicitarla 1 a 2 veces al año. Si no la tenemos, pues intentar realizarla también con cierta frecuencia, pero no la vamos a poder realizar como la dicen las guías cada 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro contexto social y a nuestro contexto pues en México, pues será importante considerar otros marcadores que eran los que utilizábamos previamente, ¿no? El comportamiento clínico, los marcadores de inflamación, la hemoglobina, la presencia de manifestaciones extraintestinales. Eso va a ser lo importante para nuestro país, ¿no? Sí es un marcador importante, sin embargo, no es el más importante y no se debe considerar tampoco en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora, ¿cada cuánto tiempo tienen que acudir a revisión los pacientes si todo está en orden, incluyendo aquellos pacientes que tengan estoma, que ya hayan sido operados? ¿Cada cuánto tienen que ir a consulta? Digamos que no hay una periodicidad estándar para todos los pacientes, más bien depende de cada paciente. Esto
es de la enfermedad que tiene, hablando de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sobre todo porque los pacientes con enfermedad de Crohn son los que requieren con más probabilidad cirugías y son los portadores con más frecuencia de estomas. Hablando de colitis ulcerosa, dependiendo de la extensión, si solo tiene afectada una parte del recto, la mitad o todo el colon, la periodicidad va a variar dependiendo de esta extensión y de la severidad de la enfermedad. Por supuesto, los medicamentos que se estén empleando, sobre todo por los efectos secundarios que estos puedan tener vigilancia permanente. Hablando en términos generales, yo podría decir que un paciente que se encuentra en remisión, si la afectación es solo rectal o izquierda, podríamos estarlo vigilando cada 2, máximo 3 veces por año. Si el paciente tiene una afectación extensa y adicionalmente tiene otros factores de riesgo como manifestaciones extraintestinales que afecten el hígado, como en el caso de la colangitis esclerosante primaria, pues la vigilancia es un poco más frecuente. Además, porque son pacientes que requieren una vigilancia permanente anual con estudios no solo del colon, sino también del hígado. En aquellos pacientes que tienen adicionalmente factores de riesgo por carga genética, hablando de cáncer colorectal, aquellos pacientes que tienen un familiar en primer grado de cáncer colorectal requieren una vigilancia todavía más estrecha. Y en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, pues va a depender de la presentación donde tengan la enfermedad, los síntomas que tenga, la presencia de estomas si es que los tiene, se hace la vigilancia frecuente de la zona alrededor del estoma, de la funcionalidad del estoma y por supuesto en forma integral de la enfermedad y los factores de riesgo que estos pacientes tengan. Es muy importante comentar que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo adicional de cáncer colorectal u otros cánceres asociados, por lo que es sumamente importante que nunca descuiden este seguimiento. Ya el paciente estando en remisión, digamos, logró con el tratamiento de inducción la remisión, ¿cada cuánto tiene que acudir al médico? Y sobre todo, ¿en qué consiste el tratamiento de mantenimiento? ¿Es necesario que los pacientes sigan con tratamiento o ya que están sin actividad pueden dejar su tratamiento? Esa pregunta es sumamente importante porque al ser una enfermedad crónica los pacientes se desesperan de tener tanto tiempo tratamiento y creen que al estar ya en remisión pueden dejar de tomar el medicamento y desafortunadamente no es así. Todos los pacientes que se encuentran en remisión tienen un seguimiento un poco más retirado que los pacientes que se encuentran activos y nuevamente esto va a depender de la extensión de la enfermedad, de la severidad con la que se dio el último brote y de los medicamentos que actualmente estén utilizando. Hablando de los derivados 5-ASA como es la mesalazina, los cuidados que debe tener la vigilancia del propio medicamento por efectos secundarios, pues podría decir que cada 6 meses si se encuentran en remisión, si la afectación es rectal o izquierda. Si la afectación es pancolónica, yo creo que la vigilancia puede ser 3 veces por año, dependiendo de si tienen otros factores de riesgo adicionales. Hablando de los inmunomoduladores, la vigilancia yo creo que debe ser un poco más estrecha, sobre todo porque son medicamentos que tienen efectos secundarios importantes asociados. Y hablando de biológicos, pues aún más por el riesgo importante que tienen estos pacientes de infecciones y otras alteraciones asociadas a efectos adversos del propio medicamento. La periodicidad, como antes lo comentaba, lo va a determinar la extensión de la enfermedad, la severidad de su último brote y el medicamento con el que se encuentren manejando esa remisión. Doctora, hablando en términos generales, ¿qué nos puede decir acerca de los tratamientos actuales de la enfermedad? Bueno, la enfermedad tiene, digamos, 2 tipos de tratamientos. Es el tratamiento convencional y los tratamientos nuevos, que son los tratamientos biológicos, ¿no? El tratamiento convencional incluye los 5-aminosalicilatos, como la sulfasalacina o la mesalazina. Este ha sido como el estándar de tratamiento desde que se describieron las enfermedades, desde hace más de 80 años. Son tratamientos seguros. Hay un poco porcentaje de pacientes que puede tener eventos adversos asociados a los 5-aminosalicilatos como diarreas, a algunos pacientes les causa diarrea y ciertos pacientes que pueden desarrollar pancreatitis asociada a los 5-aminosalicilatos, ¿no? Esos son eventos adversos muy escasos, pero bueno,
pueden ocurrir, sin embargo son fármacos muy seguros y es por eso que siguen siendo el tratamiento desde hace más de 80 años, ¿no? En cuanto a los inmunomoduladores como la azatioprina, la 6-mercaptopurina, el metotrexato, en cuanto a las tiopurinas, que son la azatioprina y la 6-mercaptopurina, son medicamentos también seguros, sin embargo, hay que tener una vigilancia más estrecha en estos pacientes porque estos pacientes pueden desarrollar alteraciones en la producción en la médula ósea, entonces pueden generar anemia, alteraciones en las plaquetas, en los glóbulos blancos. Es por eso que requieren más vigilancia estos pacientes. Tratamientos como el metotrexate, por ejemplo, no deben ser indicados en aquellos pacientes que busquen fertilidad porque no pueden causar alteraciones en los bebés. Esos pacientes que utilicen metotrexate tienen que ser suplementados siempre con ácido fólico, por ejemplo, y también requieren estar con vigilancia frecuente, ¿no? En cuanto a los inmunomoduladores, también es importante que se considere que tienen riesgos pues, de infecciones, ¿no? Como toda la terapia inmunosupresora, el objetivo es bajar un poco las defensas, entonces puede hacer susceptibles a los pacientes a tener infecciones más frecuentes y se deberá también tener un control de algunos tipos de tumoraciones como tumoraciones de la piel que podrían ocurrir en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, también el número es no tan elevado. Y en cuanto a la terapia biológica, que son los tratamientos dirigidos a un blanco terapéutico, igualmente los mayores riesgos son los riesgos infecciosos que podrían ocasionar que el paciente se infecte más fácilmente. Es por eso también que los pacientes deben ser, antes de considerar la terapia inmunosupresora o biológica, se les debe hacer un checklist, una evaluación de infecciones que incluyen la tuberculosis, que incluyen la hepatitis B, que incluyen otro tipo de virus como el citomegalovirus o herpes zóster, para que sean los fármacos más seguros y más útiles para estos pacientes, ¿no? Tanto la terapia biológica como los inmunosupresores. Doctora, y para finalizar las opciones de tratamiento, ¿qué nos puede decir de la terapia alternativa? Bueno, existen muchas terapias alternativas que muchos de ustedes seguramente considerarán o utilizarán. Existen terapias alternativas que van desde los tés, la herbolaria, hasta uso, por ejemplo, de cannabinoides, de derivados de la marihuana, uso, por ejemplo, también de terapias como la apiterapia, que son piquetes de abeja, terapia también con chochitos o medicina con imanes, y algo muy importante también con mucho uso es el factor de transferencia, que está muy de moda, que utilizan para muchas enfermedades. La verdad es que pues no es una terapia que haya demostrado ser útil en alguna enfermedad, de hecho. No se asocia a remisión de la enfermedad ni a desenlaces buenos de la enfermedad, entonces no va a cambiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Otras terapias también, como por ejemplo las células madre, que también están de moda, pues también son como parte de la medicina alternativa, que no va a sustituir a la terapia convencional ni a la terapia biológica. En ningún contexto está indicado sustituir o cambiar la terapia que ya se sabe que causa remisión o que mejora los desenlaces de calidad de vida y de mejoría de la mucosa o en la endoscopía. No está en ningún contexto indicado cambiar la terapia estándar por terapia alternativa, ¿no? Como terapia complementaria podrán utilizar algunas de estas cosas, pero nunca como sustitución de la terapia que se realiza, que le realizan sus médicos tratantes, ¿no? Eso es algo muy importante. Doctora, ¿las enfermedades inflamatorias intestinales únicamente tienen manifestaciones del intestino? Es decir, ¿únicamente se manifiestan como diarrea con sangre o pueden tener otras manifestaciones los pacientes que tienen que tomar en cuenta? Es una pregunta muy importante porque a veces la enfermedad puede iniciar en un sitio distante al intestino. Hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, sí hay manifestaciones fuera del intestino. Las manifestaciones más frecuentes son las que afectan las articulaciones. Un gran número de pacientes afectados de enfermedad inflamatoria intestinal tienen dolores articulares, que pueden ser dolores en articulaciones pequeñas o incluso en articulaciones grandes, como puede ser la columna vertebral. Hay manifestaciones oculares que pueden afectar el ojo o ambos ojos.
que tienen un contexto de la enfermedad fuera del intestino. También hay alteraciones en la piel que pueden manifestarse básicamente por dos grandes enfermedades, que es el pioderma gangrenoso y el eritema nodoso. A veces estas enfermedades pueden ser el síntoma inicial de la enfermedad sin que esos pacientes previamente hayan tenido un síntoma intestinal. Otras manifestaciones pueden ser las que afectan a la sangre. Hay manifestaciones que pueden ocurrir en el pulmón. Pueden haber otros síntomas relacionados a la enfermedad intestinal fuera del intestino que están directamente asociados a la enfermedad y que no necesariamente se asocian a si la enfermedad está activa. Hay síntomas fuera del intestino que se asocian a enfermedad intestinal en control. Y esto en cuanto a enfermedades o manifestaciones extraintestinales, pero en cuanto a otras enfermedades asociadas, ¿podría haber también que tuvieran colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y a lo mejor otra enfermedad al mismo tiempo? Sí, además es muy importante poder diferenciar entre lo que es un síntoma extraintestinal de lo que es una enfermedad asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Y algo que yo siempre comento mucho con mis pacientes es que las enfermedades mediadas inmunológicamente por alguna razón casi nunca están solas, casi siempre hay más de una enfermedad en un solo paciente y pueden tener enfermedades independientes a la enfermedad inflamatoria intestinal, como enfermedades que afectan a la glándula tiroides, enfermedades que afectan a las propias articulaciones o enfermedades que afectan a otro sistema del organismo, pero que no son manifestaciones de la enfermedad fuera del intestino, sino que son enfermedades mediadas inmunológicamente que pueden estar asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, que también tiene un mecanismo de generación como mediada por células inmunitarias. Doctora, ¿qué especialista es el indicado para diagnosticar y tratar la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, el especialista que más tiene experiencia y conocimiento en este sentido es el gastroenterólogo, sin duda. Habrá enfermedades que requieran de intervención de los cirujanos colorectales, que también es muy importante tener en cuenta, y básicamente somos los indicados para el tratamiento. Doctora, y como un mensaje final, ¿qué nos podría comentar? Pues bueno, algo muy importante que siempre les insisto a mis pacientes es que somos un equipo, ¿no? El médico, el paciente, somos un equipo y tenemos que ser conscientes las dos partes de lo que involucra la enfermedad. Nosotros como parte de cómo les vamos a dar su seguimiento, cómo les vamos a dar su tratamiento, y el paciente en que debe ser responsable de tomarse sus medicamentos, que debe acudir a las consultas, debe realizarse sus estudios. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Para que nosotros podamos lograr que la enfermedad esté en remisión y que tengan la mejor calidad de vida posible, necesitamos de estas dos partes del equipo, ¿no? Doctora, ¿algún mensaje final que quisiera dar usted para Sí, yo principalmente quisiera remarcarle a los pacientes que sean, como antes tú lo dijiste, de partícipes de su enfermedad, que cuando tengan síntomas como los que antes hemos mencionado, sean muy enfáticos en acudir con el médico en forma oportuna. Una diarrea que tiene más de 3 semanas no es una diarrea normal, una diarrea a la que se le agrega sangre, que hay síntomas generales como malestar general, fatiga, pérdida de peso, no son síntomas que son normales, por lo que debe acudir en la forma más temprana con un especialista preferentemente, y sería sin duda el gastroenterólogo. No hay que dejar pasar un síntoma que puedes pasar, que podemos considerar no importante y que sea fundamental para nuestro futuro.